Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy vamos a trabajar con la unidad número 2 del libro, ¿sí? Que se refiere a aduanas. Recuerden que estamos usando el libro Comercio Internacional en el siglo XXI. Bueno, yo les sugiero que comiencen con la lectura de ese capítulo y hoy vamos a trabajar en este video los asuntos esenciales, ¿sí? Que tienen que ver con el derecho aduanero y el ordenamiento legal en términos de importación y exportación. Como es una introducción, ¿sí? al tema, trabajaremos esencialmente aquellos elementos que son centrales para ese ordenamiento. Bueno, tendríamos que considerar la definición más importante, ¿sí? del Código Aduanero, Ley 22.415, que es la definición de territorio aduanero. Territorio aduanero es el ámbito terrestre, acuático, aéreo de soberanía argentina en la que se aplica un mismo sistema arancelario y de prohibiciones. ¿Qué significa eso? Que todas las provincias del país, por importar, ejemplo, este par de lentes, van a pagar el mismo arancel, es decir, el mismo derecho de importación. No importa si ese importador está en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos o en Mendoza, ¿sí? En todos los distritos va a pagar el mismo derecho. ¿Por qué? Porque la nación argentina establece que los derechos de importación son de carácter nacional. Entonces ahí recién en la definición yo les comentaba que hay un mismo sistema arancelario. Eso tiene que ver con los aranceles, con los impuestos que gravan a la importación, pero también habrá tributos que gravan a la exportación, como lo es el derecho de exportación. Bien, ahora respecto de las prohibiciones, ¿sí? Con una cuestión de salud pública, por ejemplo, la autoridad de aplicación de la ley 22.415 o el Poder Ejecutivo deciden prohibir el ingreso de algún tipo de productos, evidentemente esa prohibición va a estar aplicable en todo el territorio, ¿sí? aduanero. Entonces, esto no habilita a un cordobés a ingresar un producto que estuviera prohibido por un poder del Estado. Ahora, yo en esta explicación recién les comenté un tema de salud pública, pero tranquilamente una prohibición puede ser también una prohibición económica, es decir, que el Estado pretende o podría pretender proteger una rama de la economía, ¿sí? Entonces, siendo prohibición económica o no económica, ese concepto aplica a todo el territorio aduanero. Y vuelvo a repetir, donde entra en vigor la ley aduanera en el ámbito terrestre, acuático y aéreo de nuestra soberanía, ¿sí? Bueno, ahora, habiendo entendido lo que es el territorio aduanero, vamos a pasar a las zonas. En principio nos vamos a referir a la zona primaria aduanera. Ella es la que está bien cercana a la actividad portuaria, aunque sea un puerto terrestre o acuático, no importa la definición o la diferencia, y en ese espacio terrestre no hay libre circulación ni de personas ni de mercancías. ¿Para qué está habilitada esa zona? Para el control aduanero. La mercadería, ejemplo, que llega al puerto de Buenos Aires en un buque, es descargada y una vez que es descargada en ese espacio, ¿sí? estaría dentro de una zona primaria. Entonces, ¿qué hay en una zona primaria? Ahí nos vamos a encontrar con, obviamente, instalaciones portuarias, es decir, plazoletas fiscales, playones, hasta inclusive depósitos fiscales. Entonces, ¿por qué no existe libre circulación de personas? Porque evidentemente se puede cometer algún tipo de ilícito aduanero. Inclusive el ingreso de personas a la zona primaria debe ser autorizado por la autoridad aduanera, ¿sí? Muy bien, bueno, habiendo comprendido esto,
vamos a pasar a la zona secundaria. La zona secundaria es el territorio aduanero menos la zona primaria. Es decir, que si el territorio aduanero es la sumatoria de todo ese espacio terrestre, acuático y aéreo donde hay soberanía nacional y donde se aplica un mismo sistema arancelario y de prohibiciones, si yo a ese espacio le resto el concepto de territorio, perdón, de zona primaria aduanera, la diferencia es la zona secundaria. En la zona secundaria sí existe libre circulación de personas y también de mercancías. Es decir, que una vez que esa mercancía importada sale de la zona primaria y se dirige a la segunda zona, que sería la zona secundaria, es porque se abonaron todos los tributos que correspondían y se hicieron los trámites aduaneros para lograr el libramiento de la carga. Ese concepto de libramiento es un concepto estipulado en el Código Aduanero también, ¿sí? O sea que no hablamos de otro concepto que no sea el libramiento para conseguir ese desaduanado de la carga. Es necesario que entendamos que la aduana en esto cumple un rol fundamental que tiene que ver con el rol del control del tránsito internacional de mercancía. ¿Sí? ¿Por qué la aduana pretende garantizar esa actividad de control? En principio porque hay un bien jurídico tutelado que es la tributación. Es decir, esta entidad estatal pretende que el Estado cobre todos los tributos que correspondan a la IMPO y a la EXPO y además que haga cumplir las prohibiciones de carácter económicos y no económicas que hayan sido interpuestas por los poderes del Estado, como el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, a través de una ley. ¿Sí? Muy bien. Ahora, todo ciudadano, ¿sí?, o extranjero que pasase por una zona primaria y de la zona primaria a la zona secundaria mercancía sin declarar, eventualmente estaría contrayendo, ¿sí?, generando un delito de carácter aduanero que evidentemente va a ser castigado con una pena privativa de la libertad y también con penas económicas, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos esa importancia de que no es que solamente la aduana está para controlar porque es una entidad controladora básicamente, sino porque además hay un bien jurídico tutelado que ese estamento estatal debe garantizar se cumpla, ¿sí? Obviamente que se apoyará muchas veces con la policía aduanera y con la policía de seguridad aeroportuaria a la hora de llevar ese control de una manera más aplicada, ¿sí? El poder coercitivo que tiene el Estado no siempre lo lleva a cargo o adelante con un funcionario aduanero, pero sí con las fuerzas del Estado que están asociadas al fiel cumplimiento de la legislación. Bueno, habiendo entendido la zona primaria, la zona secundaria y el rol que tiene el Estado en el control del tránsito de mercancías, vamos a hablar un poco de lo que es la zona marítima. La zona marítima se va a definir entre la zona de más baja marea, entre la costa, ¿sí?, y una línea paralela citada al efecto. En ese espacio, la Argentina, nuestro país, tiene plenas facultades para autorizar la actividad, por ejemplo, pesquera, pero también la extracción de hidrocarburos. Entonces, cualquier embarcación que en la zona marítima esté haciendo alguna actividad económica sin la autorización estatal puede ser perseguida e inclusive puede ser aprehendida, ¿sí?, aprehendida con H. Es decir, podemos secuestrar la mercadería, detener las personas e inclusive incautar documentación de la embarcación. Si el delito es comenzado o es identificado por una fuerza de seguridad nacional
en la zona primaria se puede llevar adelante lo que se denomina la persecución ininterrumpida, es decir, se comienza en aguas territoriales y esa persecución con el concepto hot pursuit se puede extender inclusive hasta las aguas internacionales hasta que finalmente esa embarcación es aprehendida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ha cumplido con la legislación oficial en lo que corresponde a la tramitación del permiso correspondiente, por ejemplo, de pesca, ¿sí? Bien, pues ya entendimos que es la zona primaria, que es la zona secundaria, que es la zona marítima. Ahora vamos a analizar la zona de vigilancia especial, ¿sí? En las líneas de fronteras, esa línea de frontera se va a considerar como una línea que nos separa nuestra soberanía de la soberanía de otro estado, ¿no es cierto? Entonces, por la legislación, ¿sí? Por nuestra propia ley aduanera, vuelvo a repetir, 22.415, se traza una línea paralela en la cual la autoridad aduanera, valga la redundancia, tiene una actividad específica de control para garantizar que haya tráfico de mercancías, ¿sí? Entonces, no hay libre circulación, o sí hay libre circulación. Es una cuestión que deberíamos preguntar. Sí hay libre circulación porque están dentro de la zona secundaria aduanera. No obstante, la policía aduanera puede hacer un relevamiento de la zona bastante más profundo de lo que sería en la zona secundaria, porque está definida como una zona de control específica para evitar delitos aduaneros, ¿sí? Sepan que, bueno, hay muchos investigadores que comentan o han investigado la situación de las fronteras. Comúnmente se dice que es una zona definida como una especie de colador en la que entran y salen mercaderías sin declarar aduaneramente. Es por ello que la legislación la determina como un área específica de control, ¿sí? Bueno, ahora ya tenemos definidas todas las zonas que en el código aduanero se han instituido, ¿sí? Ahora, bien, ¿qué correspondería que analicemos? ¿Qué es una mercancía? Porque en la definición que yo les comentaba acerca del rol de la aduana, les trataba de digamos, transmitir este concepto, que la aduana controla el tráfico internacional de mercancías o de mercaderías, así que es un sinónimo eventualmente. Bueno, entonces, una mercadería es todo objeto susceptible de ser importado y exportado, es decir, desde un libro, una planta, un aire acondicionado, un automóvil. ¿Qué pasa con los servicios? ¿Sí? Bueno, afortunadamente hubieron leyes y decretos que han modificado la definición originaria del concepto de mercancía y también han incorporado la necesidad de incluir dentro de esa definición de mercancía a los servicios. Ustedes verán, ¿qué es un servicio? Bueno, ejemplo, la propiedad intelectual, la producción cinematográfica o televisiva, los derechos que tenemos sobre la reproducción de la propiedad intelectual, entre otras cuestiones. Les lo voy a plantear en concepto de ejemplo. Si ustedes trabajasen para una empresa que realiza auditorías contables, esa empresa puede hacer auditorías contables en Argentina o en el exterior. Si se hace esa auditoría contable en el exterior, estaríamos frente a un concepto de exportación de servicio de auditoría contable. Ahora, tranquilamente puede ser que haya una empresa del exterior que quiera realizar una auditoría en Argentina, y si se realiza ese servicio, nosotros seríamos importadores de un servicio de auditoría. Entonces, es muy amplio el concepto de los servicios. Era necesario que la ley también los incorporase, porque
85% de lo que exporta la ciudad de Buenos Aires ya no son bienes, o sea, me refiero a lo que es producido dentro del distrito de la ciudad de Buenos Aires, sino que es más bien servicios. Por ende tiene que tener una legislación que al menos lo considere como algo factible, que le dé entidad legal. Y eso es lo que se ha hecho con las reformas de ese artículo que hace referencia a la definición de mercancías. Bueno, ahora, ya entendimos lo que es una mercancía. Vamos a hablar de los auxiliares del servicio aduanero argentino. Según el código aduanero, un auxiliar del servicio aduanero puede llegar a ser tanto el despachante de aduana como el agente de transporte aduanero. El despachante de aduana es, por definición, solo una persona física, es decir, entre comillas, un ser humano, ¿no? Que representa tanto al importador como al exportador frente al servicio aduanero, frente a la Dirección General de Aduanas. Ahora, ¿por qué lo representa? Porque habrá que hacer gestiones, trámites para importar o exportar mercancías. Recuerden que si la aduana controla porque hay una declaración aduanera, ¿sí? Entonces, si yo voy a exportar, le debo pedir permiso a la aduana, por ende, debo registrar un documento, una declaración aduanera denominada permiso de embarque, ¿sí? Y desde el momento en que yo solicito ese permiso de embarque, tendré 60 días para realmente embarcar las mercancías. Muy bien. Ahora, cuando voy a importar bienes, ahí el despachante de aduanas, en nombre de la empresa importadora, tendrá que registrar otra declaración aduanera, pero esta vez denominada despacho de importación, ¿sí? La ley prevé que tanto el importador como el exportador bien podrían hacer ese trámite por sí solos, es decir, sin intermediación del despachante de aduanas. No obstante, por una cuestión de simplicidad y también considerando los riesgos en los que se puede incurrir por una declaración inexacta, por una valoración de mercancías que no es la adecuada, se suele recaer en este auxiliar que hace ese trámite, ¿sí? Si ustedes me preguntan ¿cómo hacemos para matricularnos como despachante de aduanas? Les tendría que contar que para ser despachante de aduanas en principio tienen que ser capaces de hecho y también capaces de derecho, es decir, mayor de edad. Otra cuestión importante es argentino o naturalizado argentino. No tienen que haber cometido ningún ilícito aduanero ni haberse desempeñado en alguna institución pública o privada condenada por delito aduanero, eso desde ya, si no, no serían capaces eventualmente. Y hay algo importante, deben haber aprobado un examen aduanero que los habilite para matricularse como despachantes, ¿sí? Ese examen aduanero se rinde en la aduana que le corresponda normalmente al domicilio del postulante, ¿sí? A despachante de aduana. Aprobándose el examen ya se adquiere ese derecho para poder matricularse. Si ustedes quisieran saber qué es lo que debieran conocer para poder dar el examen, bastará con que entren al sitio web de la AFIP, Dirección General de Aduanas, e investiguen cuál es la legislación que deben conocer. Particularmente hay dos temas que son muy importantes. Uno de ellos es la valoración aduanera y el segundo la clasificación arancelaria. Se tienen que saber muchísimo sobre esas dos cuestiones para aprobar tanto el examen teórico como el examen práctico. Bueno, el despachante demuestra la representación de su cliente frente al servicio aduanero, de tres maneras. Una de las formas es el poder general, la segunda de las formas es el poder especial
Y la tercera es el endoso en procuración de los documentos representativos de las mercaderías, ¿sí? Obviamente que los poderes se pueden realizar, se pueden dar frente a un escribano público, lo cual indicará o digamos llevará la certificación del Colegio de Escribanos Públicos, aunque también podría habilitarse la opción de que las firmas sean registradas en la división registros de la aduana que corresponda al domicilio del contribuyente, ¿sí? Muy bien, pasamos al siguiente auxiliar, que es el agente de transporte aduanero. Esta persona puede ser tanto física como jurídica, es decir, una persona humana, como una empresa. ¿Qué hace el ATA? Así sería su abreviatura. Representa al medio transportador frente a la Dirección General de Aduanas. Es decir, que cada vez que un medio transportador arriba a un puerto o a un aeropuerto, este auxiliar deberá registrar el ingreso del medio transportador, y en el caso de que ese medio transportador zarpara de un puerto, ¿sí?, o despegara de un aeropuerto, tendrá que registrar también la salida del mismo. Entonces, en el sistema informático Malvina, de hecho, hay un módulo manifiesto que es el que va a utilizar el agente de transporte. En cada manifiesto que registra tendrá que indicar la fecha y hora de arribo o de salida del medio transportador, la matrícula del medio transportador si es un avión, o el nombre de buque si es un transporte marítimo, el número de chapa patente, ¿sí?, si estamos hablando de un camión, ¿ok? Bien, y además de todo esto, los números de los conocimientos de embarque, cuando estamos hablando de transporte marítimo, número de guía aérea, cuando hablamos de transporte aéreo, o el número de CRT. Ustedes me dirán, ¿qué son estos tres documentos que está comentando el profesor? Bueno, son documentos de transporte. No se puede movilizar carga sin documento de transporte. En principio, porque de esa manera estamos frente a un documento que representa la titularidad de los bienes, ¿sí? Bueno, la labor del agente de cargas es fundamental porque en importación, por ejemplo, nosotros tenemos que tener registrado el arribo de la mercadería con el manifiesto para que el despachante recién ahí pueda realizar su despacho de importación. Si no, no puede registrarlo legalmente, ¿sí? Y en caso de la exportación, para que nosotros podamos tramitar los estímulos que correspondan, como por ejemplo el reintegro, los reembolsos, en caso de existir los reembolsos por puertos patagónicos, precisamos que el permiso de embarque esté en condición de cumplido. No estará en condición de cumplido si no está cerrado el manifiesto correspondiente por la exportación. Muy bien, bueno, tanto el importador como el exportador están dentro de este mismo capítulo del Código Aduanero y deben ser registrados a través del propio sitio de la AFIP DGA. Es decir, por ejemplo, si yo no fuera importador y quiero importar 1000 libros de ¿sí?, impresos por ejemplo en una editorial de México, será necesario que previamente tramite todas las intervenciones previas que correspondiesen, ¿sí?, porque hay rubros que están fuertemente regulados, no particularmente el libro, ¿sí?, pero sí, ejemplo, medicamentos, podrían ser alimentos, bebidas, productos químicos, petroquímicos. Entonces es un prerequisito para el importador e inclusive para el exportador realizar el trámite de intervención previa. Ahora, teniendo ese concepto, también tiene que estar inscrito como importador y exportador. Por eso es lo que yo les estaba comentando recién, que es necesario que entren al sitio de la AFIP DGA
y completen el formulario en línea 420/R, que, estando todos los requisitos en orden, todos los requisitos cumplidos, le permitirá a ese contribuyente adquirir la calidad de importador y exportador a la vez. Es decir, si yo me quiero registrar solo como importador, la matrícula, ¿sí?, me habilita para ambas dos cosas, ¿sí? Yo personalmente voy a decidir si me dedico a una cosa o a la otra. Muy bien. Bueno, ¿qué es un importador? Una persona que a su nombre importa mercadería, ¿sí?, ingresa mercadería al territorio aduanero. No importa si es para revender, para industrializar, para donar. La finalidad no importa. El asunto es que ingrese mercadería al territorio aduanero. Y el exportador será todo aquel que egrese mercadería del territorio aduanero también. Bueno, recordemos que para adquirir esa calidad tendríamos que completar el formulario indicado de 420/R y cumplir con ciertos requisitos. Ustedes verán cuáles son esos requisitos. Bueno, en principio ser un ente apto desde el punto de vista legal, es decir, capaz de hecho, pero también capaz de derecho, ¿sí? No estar condenado por ningún delito aduanero desde ya, y cumplir con un requisito que es fundamental, que es el requisito de solvencia. La solvencia, la Dirección General de Aduana la va a revisar en función de la facturación de ese contribuyente en el ejercicio económico anterior. Por ende, si nosotros, ¿sí?, 4 o 5 de nosotros armásemos una sociedad en el mes de abril del 2020 y quisiéramos realizar una importación o una exportación, tenemos que previamente inscribirnos como importadores o exportadores. No obstante, no vamos a tener un balance, ¿sí?, que demuestre nuestra liquidez y nuestra solvencia frente al servicio aduanero, con lo cual la única alternativa que vamos a poder barajar para lograr esa inscripción es solicitar un seguro de caución en una compañía de seguros para el registro como importador/exportador. Teniendo esa póliza vigente en el sistema informático María, cuando nos logueamos, sistema informático Malvina, deberíamos indicar el número de póliza para que automáticamente, una vez que registramos el número de póliza, pueda realizarse la tramitación. Algo que no les comenté, es un requisito sine qua non, ¿sí? Sine qua non significa sin el cual no se puede avanzar, que indica que el contribuyente, para poder realizar ese trámite de registro, es necesario que cuente con número de CUIL o de CUIT, ¿sí?, aunque la legislación habla más bien específicamente de CUIT, y además el tercer nivel de seguridad. Si nosotros no tenemos tercer nivel de seguridad, tendríamos que ir a la dependencia de la DGI, Dirección General Impositiva, más próxima a nuestro domicilio, en realidad que tenga relación con nuestro domicilio fiscal, para que nos habiliten ese tercer nivel de seguridad, y con este requisito resuelto podamos inscribirnos tanto como importadores y exportadores. Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. La próxima clase vamos a trabajar con destinaciones de importación y exportación. Yo les pido por favor que comiencen a leer el capítulo número 2 y vean todas las novedades que están cargadas en el Web Campus, en donde están cargados algunos links de otros videos que ustedes tendrán que ir viendo para ir entendiendo esta lógica de la aduana en Argentina y en el mundo. Bueno, un abrazo grande y buena semana para todos.